la política en los bordes del liberalismo. Eh, y bueno, mi lectura tiene que ver con un seguimiento a un planteamiento que creo que el libro desarrolla eh, en términos de pensar este campo de la política en sus diversas expresiones eh, a través de una noción que resulta interesante, ¿no? Que es este borde interno que Benjamín plantea, ¿no? Entonces voy a leer, no es un texto largo, pero a través del intento dar cuenta de la lectura de este libro, ¿no? El libro de Benjamín Arditi es una construcción topográfica del universo que está presente, pero a la vez intangible en la política. Y digo topográfica porque describe y analiza con una intuición y claridad sorprendente la producción de lugares desde donde se enuncia y se lleva a cabo la acción política, y el tipo de interrelaciones que se dan en un espacio que no precede a estos lugares como forma ya dada, como estasis, sino que por el contrario, dicho espacio se produce desde estos distintos lugares de enunciación de la política. Arditi juega con estos lugares de enunciación como producciones relevantes y al mismo tiempo controvertibles que en las últimas décadas las formas, eh, perdón, pero con esta luz me cuesta trabajo leer, las últimas décadas han formado parte sustantiva del debate en el escenario de la política contemporánea. Entre ellas, hace énfasis en la relación de tensión que existe entre centro y periferia o el adentro y el afuera de un sistema institucional orientado por la política liberal y contribuye de manera sustantiva a dar cuenta de modos de darse de la acción política en zonas grises, híbridas, entre uno y otro polo. Para dar cuenta de estos escenarios y sus relaciones, Arditi parte de postulados como los que hace Schmitt, quien define la condición propia de la política en función de la intensidad que cobran las relaciones de oposición amigo-enemigo. Pero Arditi desconfía de esta dimensión de fuerza en la medida en que una vez planteada la intensidad, es necesario saber cómo medirla y con ello diferenciar relaciones que son políticas de aquellas que no lo son. Esta reflexión crítica le permite elaborar una propuesta de enorme utilidad para pensar esos múltiples escenarios y lugares que configuran la política en los bordes del liberalismo. Tomando prestado de Freud la conceptualización del síntoma como tierra extranjera interior, es decir, del síntoma como una expresión de aquello reprimido que en la experiencia del sujeto aparece como algo que le es ajeno, a la vez que construye un resorte de lo que le es más propio, Arditi elabora la noción de periferia interna. La periferia interna vendría a ser un lugar, o quizás más bien un sin lugar, en el cual la distinción entre el adentro y el afuera, el núcleo y la periferia de la política, no son producto de perspectivas tales como la intensidad de las relaciones que Schmitt privilegia, sino que por el contrario, son motivo de disputa, se convierten en escenarios polémicos constitutivos de la misma política. Con este postulado, Arditi puede construir una hipótesis para pensar las relaciones que ocurren en los diversos escenarios de la política y partir de una puesta en cuestión de nociones tales como centro y periferia, que han sido referentes conceptuales de la reflexión sobre la estrategia y la acción política para proponer una perspectiva más dinámica y menos bipolar. En ella, la periferia interna, eso reprimido que reaparece de la política, no está al margen de un modo de constitución que la define como tal, sino que constituye un escenario negado al interior de la misma actividad política. Sobran ejemplos con los cuales mostrar estos modos de denegación, para usar un concepto freudiano. Cabe quizás señalar al respecto que cada vez con más frecuencia observamos reacciones a esta negación de los actores y de su acción política en los bordes a través de manifestaciones que no solo reaparecen,
como puesta en cuestión de las decisiones políticas de quienes ocupan cargos de representación o de gobierno, sino también y sobre todo son manifestaciones de rechazo a la manera de concebir y practicar la política. Con base en un planteamiento de esta naturaleza, Arditi examina en primer lugar identidades constitutivas del escenario público con una mirada crítica que parte del supuesto de que dichas identidades no son producto de una propiedad intrínseca a un grupo, sino resultado de relaciones. Estas identidades entran en la escena política cuando los grupos que las conforman, mujeres feministas por la igualdad de los géneros, jóvenes en acción, jóvenes sin acceso a la educación, movimientos de defensa del agua, tierra y territorio, por nombrar algunos de ellos, defienden intereses particulares y exigen su reconocimiento en el espacio público. Ello propicia, según Arditi, un desplazamiento de la política a un escenario cultural marcado por la presencia de los particularismos, creando a su vez una desconfianza de las grandes narrativas como las que estuvieron en boga en el siglo pasado a través de nociones como la lucha de clases. Arditi va a plantear que la liberalización de las diferencias en una política del reconocimiento de los particulares coincide entonces con el ascenso y visibilidad de las identidades que aparecen en la periferia interna, ofreciendo en las diferencias entre grupos, homosexuales, indígenas, migrantes, etc., la oportunidad de conformar una comunidad de iguales. Si bien este postulado permite pensar en una perspectiva de emancipación de los grupos minoritarios que buscan su reconocimiento y equidad en los intercambios con otros, también desacredita desde la mirada de Arditi la construcción de un nosotros más amplio y vasto, capaz de configurar una perspectiva más universal, como puede ser, por ejemplo, la noción de ciudadano. La diferencia que encuentra en la lengua guaraní para pensar el nosotros y distinguir un nosotros oré de carácter exclusivo de un nosotros ñandé más bien inclusivo, resulta un hallazgo fundamental a través del cual Arditi va a examinar también la noción de universalidad y las repercusiones que ha tenido en la construcción de un pensamiento sobre la política. En la segunda parte del libro, Arditi introduce otro campo de reflexión u otro borde interno en la relación que existe entre populismo y democracia. A través de una lectura en filigrana de autores como Cánovas, Laclau, Worsley o Mani, solo por mencionar algunos de ellos, Arditi construye una relación directa entre la crisis de la representación en las democracias liberales y la emergencia del populismo. Para el autor, la desacreditación de la primera en el imaginario social es equivalente a la movilización de un imaginario simbólico en el que cobra fuerza la figura del líder y la relación directa con el pueblo. Siguiendo esta reflexión, Arditi propone pensar el populismo como un fenómeno que, si bien se establece al margen, en el borde, implanta una relación particular con la política democrática, en tanto que retorna cada vez a ella como síntoma de la democracia. Es decir, el populismo es tanto periferia interna, en tanto periferia interna es expulsado o mal visto como práctica política en las democracias procedimentales, pero configuran una parte fundamental de la política que retorna a ella a través de su emergencia en aquellas zonas de turbulencia donde se mueven a la vez el espacio institucionalizado de la política y la presencia o convocatoria del pueblo. El autor va a llevar todavía más lejos esta formulación del populismo como retorno de lo reprimido de la política democrática. Al final de esta segunda parte del libro, propone la idea de que el populismo opera como un otro de la democracia, como una sombra que le sigue continuamente, como un espectro, o más bien como el fantasma del pueblo que se erige comunidad cuando la representación que se constituye como proceso cardinal en la democracia procedimental ha entrado en crisis. En la tercera
y última parte del libro, Arditi identifica un conjunto de prácticas que se producen en los intersticios de la política y que constituyen también un borde interno. Estas prácticas van desde la agitación política como resultado de una desidentificación de los espacios preconstituidos de su ejercicio hasta la puesta en juego de sus límites. Estos, según Arditi, están presentes en la idea misma de revolución como interrupción radical de la relación que existe entre el núcleo y el borde de la política. La revolución es la transformación de ese ámbito relacional para dar lugar a una refundación del todo, a una reinstitución, como Arditi lo llama, de la sociedad. El autor, sin embargo, llega a la conclusión de que la revolución es un término equívoco en la medida en que está nombrando tanto la invocación mesiánica de un cambio radical, la constitución de un paradigma cultural de un cambio generacional y la emergencia de un punto de inflexión que puede revertirse sobre quienes lo han echado a andar. Así, señala Arditi, no se puede establecer a priori una herencia del concepto, ya que asumir esta herencia implica necesariamente deshacerse del significado otorgado previamente, transformarlo en la medida en que se es fiel a este concepto. Finalmente, Arditi cierra esta travesía con una reflexión sobre el giro a la izquierda en América Latina. En ella se pregunta cómo evaluar las experiencias y manifestaciones políticas tanto fuera como dentro de la democracia representativa en países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela. Señala que los triunfos electorales no constituyen elementos suficientes para dar cuenta de las transformaciones sociales y abre una perspectiva de reflexión que pone sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿Es posible pensar a partir de estas experiencias en un escenario postliberal, es decir, un escenario que dé lugar a una política por venir? La respuesta a esta pregunta le toca descubrirla al lector. Bienvenido al libro de Ángel. Gracias. Le damos la palabra ahora a Claudia Salazar, que es la segunda presentadora. Gracias, buenas noches. Pues después de esta reseña muy lúcida que ha presentado ya Raúl Cabrera, yo quiero hablar un poco sobre la impresión que a mí me produce el trabajo de Arditi en cuanto al panorama general que tenemos del pensamiento contemporáneo en política y particularmente en América Latina. Yo tengo la impresión muy clara, y este libro es testimonio, me parece, pleno de eso, que Arditi es un autor que ha podido escapar a esta tendencia académica de intentar sujetar los acontecimientos a través de categorías que están ya muy bien posicionadas en el entorno más institucional de la academia. Al contrario, me parece que el texto de Arditi, que es el reflejo de su pensamiento, hace esta dinámica inversa que en su rastreo de los fenómenos que va observando que acontecen en la política, se permite interrogar las categorías, se permite al mismo tiempo que traerlas, hacerlas trabajar y dejarlas ir cuando hace falta. Yo encuentro en su trabajo una frescura y una curiosidad que no son comunes en el mundo de los académicos y que está bien entrelazada con una vocación de compromiso político. Arditi no solamente piensa la política, sino que participa políticamente, que sale a la calle, que se moviliza con la gente y que aprende a pensar desde la calle, aun cuando traiga de la mano los clásicos de la filosofía política contemporánea. A mí me parece que ese carácter vuelve a su producción
a su escritura, una escritura no solamente contemporánea y fresca, sino que además tiene una cantidad de aportes, de novedades, de ángulos de percepción de los acontecimientos, que no son solamente esta tarea pedagógica de explicar lo que está pasando a partir de lo que ya está claramente propuesto, sino que es compartir las preguntas y, compartiendo las preguntas, compartir la capacidad de la crítica y de la indignación, sin apartarse nunca del pensamiento. Porque no se trata de una producción visceral, sino que es una producción reflexiva, sistemática, consistente, pero que está siempre pegada al acontecer del día a día y a la transfiguración del fenómeno político que corresponde al tiempo que estamos viviendo. Este libro es una reedición aumentada, digamos que corregida y aumentada, como suele decirse, en donde el agregado principal es esta reflexión sobre la izquierda a partir de la idea del supuesto giro a la izquierda en América Latina. Entonces, él va a tratar de pensar cuáles son las circunstancias que caracterizan esta manera de darse una vuelta de la mirada en América Latina, del debate en América Latina y de la discusión, que recupera la preocupación por la justicia, la preocupación por la igualdad, la preocupación por la solidaridad. Y desde ahí es posible interrogar no solamente los límites del liberalismo, sino probablemente los límites del capitalismo y de la democracia liberal en su versión más formal en términos de las instituciones de la política y de los procesos electorales, y pensando más una vuelta de la acción política en la acción de los colectivos diversos, en la acción de las multiplicidades que aparecen, de banderas y causas que son capaces de confluir a partir de una preocupación y de una sensibilidad que encuentra su punto en común justamente en los temas que tienen que ver con la igualdad y que tienen que ver con la justicia. Me parece a mí que reflexiones de esta naturaleza son imprescindibles actualmente. Creo que este texto ayuda mucho a pensar cómo es que se están dando los movimientos políticos hoy día, cómo es que están sucediendo estos encuentros como los que nosotros hemos vivido recientemente en México alrededor de los terribles acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y cómo existe este diálogo entre sectores que son capaces de hacer fuerza juntos alrededor de ciertas causas, pero que esto no los vuelve un movimiento de masas indiferenciado, en donde se pierden estas formas, estos particularismos muy típicos de nuestro tiempo, de cada reivindicación y cada grupo y cada movimiento con sus propias causas. Entonces, yo hago extensiva también la invitación a adentrarse en el texto de Benjamín, que es un verdadero instrumento para poder pensar lo que estamos viviendo hoy día y refrescar también nuestra capacidad de comprensión de los acontecimientos que nos rodean. Hasta ahí dejo. Gracias, Claudia. Y como no hay moderador, me paso la palabra ahora para decir algunas cositas antes de terminar. El libro, como dijo Claudia, es una segunda visión. Me alegra de que haya tenido algo de receptividad entre la gente. Y es una colección de trabajos estrictamente teóricos, pero que fueron pensados, fueron escritos con objetivos activistas detrás. Porque es parte de la biografía de cada uno. No todo lo que uno escriba es autobiográfico. Pero en el caso de un volumen como este, es hacer una reflexión conceptual acerca de temas que nos afectan, que serían qué significa hablar de populismo, qué es lo que significa hablar de diferencia. El multiculturalismo es simplemente un montón de culturas con identidades separadas. ¿Qué es lo que entendemos por revolución hoy en día
después de la caída del muro y cuando ya somos sospechosos de la tradición jacobino-leninista y creemos que está más o menos agotada. Si nos hablan de emancipación, ¿qué es lo que entendemos por emancipación? Y por último, como dijo Claudia, es hablar acerca del giro a la izquierda en América Latina. Hay izquierda, hay giro, ¿qué podemos hablar de esto? Entonces, básicamente es entender que este es un volumen que fue pensado desde el punto de vista de un análisis teórico, pero teniendo en mente objetivos de transformación y criterios de activista. Es básicamente estar pensando en la indignación ante la injusticia. Ayotzinapa es uno de los tantos ejemplos, pero cada uno de nosotros puede mencionar una docena, 2 docenas o más de ellos. El segundo punto es que me interesaba polemizar con algo que fue bastante popular en los años 90, que es cae el muro y publica un señor llamado Fujimori, no. Fukuyama. Francis Fukuyama publica un libro llamado un artículo llamado El fin de la historia, que poco después convirtió en libro. Y en el artículo dice, ganamos básicamente, ganamos. Y el ganamos significa que A, ganó el capitalismo, B, ganó la democracia electoral. Tal vez si yo hubiese sido simpatizante de la posición de la gente como de Fukuyama, también estaría descorchando el champán y todas esas cosas para celebrar. Pero fue muy apresurado eso de que ganamos, porque ganamos significa de que realmente lo que tenemos es un contexto liberal. Como politólogo, lo que yo tenía que polemizar al respecto de ese ganamos era si seguimos en un mundo estrictamente liberal, si efectivamente lo que ganó fue la democracia electoral, que es la herencia de la democracia liberal y no la herencia del liberalismo. Siempre hubo un liberalismo que fue cero democrático hasta que las presiones desde abajo lo forzaron a democratizarse. Entonces la pregunta era, ¿seguimos en un contexto liberal? Y la apuesta era decir, no era ni siquiera decir sí ni decir no, sino que buscar una manera de desestabilizar las fronteras entre el adentro y el afuera de ese contexto liberal. Problematizar lo que es la oposición binaria entre el adentro y el afuera, que lo mencionó Raúl, y lo hice a través de un concepto, no soy psicoanalista, no tengo la formación en psicología tampoco, pero con una lectura de Freud es el concepto de síntoma y haber encontrado una hermosísima frase que todos hubiésemos querido acuñar, que dijo, ¿cómo puedo definir yo el síntoma? El retorno de lo reprimido. Y dice, el retorno de lo reprimido lo podemos ver como la tierra extranjera interior del ego. Si alguien piensa en tierra extranjera e interior. Entonces lo que está pidiendo es que sea de afuera y simultáneamente interno. Y lo que quiso decir Freud con eso, que es una frase que usó para una conferencia introductoria de psicoanálisis, lo que quiso decir con eso es que para el ego ciertas experiencias traumáticas han sido suficientemente enterradas como para cuando aparezcan finja demencia, que crea que no son suyas o las ve como si no fuera de ella. Entonces, las experiencias traumáticas aparecen como algo que fuera externo, pero al mismo tiempo interno, porque no tiene otro lugar donde irse. Pero como dice Freud, lo reprimido siempre termina volviendo por los caminos más curiosos e insospechados. Entonces, la idea era poder pensar los bordes del liberalismo a partir de esta idea de tierra extranjera interior. Es decir, de cosas que pueden pertenecer, pero que no pertenecen propiamente a la tradición liberal. Hay una polémica constante entre ser dentro y estar afuera. Los ejemplos son muy elementales. El primero de ellos es que asociamos a la tradición liberal democrática con la existencia de partidos, con la existencia de electores y con procedimientos electorales para validar la voluntad popular. Pero lo que hemos visto prácticamente desde que el liberalismo empezó es una serie de otros del liberalismo. Creer de que todo lo que llama política democrática sea estrictamente lo que hacen los partidos, las elecciones y los votantes, nunca fue así porque en un comienzo las mujeres estaban excluidas del derecho a voto, los trabajadores asalariados originalmente no votaban y eventualmente, ¿qué más me queda? Mujeres y trabajadores que tuvieron que organizarse por fuera del sistema político.
Entonces, la pregunta es, ¿no eran democráticos? ¿No eran políticos? La respuesta tendría que ser sí. Eran demandas democráticas y eran movimientos políticos. Entonces, desde el comienzo, el liberalismo nunca pudo más que hegemonizar la política a través de la representación territorial, pero nunca la dominó. Siempre hubo algo externo que le causaba ruido. Si saltamos un siglo y medio después, podemos ver que hoy en día se han multiplicado las voces, los lugares y los mecanismos a través de los cuales hablamos de política. Hace 40 años atrás, el nombre de los nuevos actores políticos era nuevos movimientos sociales, por derechos homosexuales, por el medio ambiente, por la paz y una serie de otras reivindicaciones. Pero después hay que agregar cambios igualmente importantes que son relativamente invisibles, que es la proliferación de grupos de interés organizados, particularmente a partir de los 70s, que solemos llamar los grupos de cabildeo, que son grupos que hacen política, pero sin tener la camiseta de partido o movimiento, influyendo en el proceso de toma de decisiones y el proceso legislativo fundamentalmente. Y lo último es algo revolucionario que ha estado ocurriendo en el mundo en los últimos 4 o 5 años, que usamos Plaza Tahrir en Egipto como su especie de piedra de toque. Norte de África, España, con los indignados y la toma de las plazas. Occupy Wall Street, Yo Soy 132, las movilizaciones en torno a Ayotzinapa, el movimiento por el pase libre en Brasil, la defensa del Parque Gezi en Istambul. Todos estos son formas de movilización donde los sindicatos, los partidos y los nuevos movimientos sociales han estado relativamente ausentes, o si han estado presentes, han sido como acompañantes y no como gestores. Algo parece estar ocurriendo en la política de hoy que escapa a la representación, en algunas ocasiones escapa a la distinción entre izquierda y derecha, pero que nos permite pensar de que hay algo que se está agitando que puede indicar que algo diferente está ocurriendo, que no lo podemos encasillar ni en el molde liberal democrático que hemos heredado, ni que podemos encasillar en las formas tradicionales de conceptualizar la acción colectiva. No son necesariamente movimientos, no siempre hacen demandas hacia el Estado y por lo general quieren todo y lo quieren ahora. Son revolucionarios en un sentido fuerte de la expresión, pero no son leninistas ni son jacobinos en el sentido de que son revolucionarios que se desmarcan de la tradición. O sea, para volver al punto, es un trabajo, es un libro, una colección de ensayos que tienen en común ser estrictamente teóricos, pero pensados por y para gente que quiere cambiar su mundo y focalizando sobre esta supuesta victoria que ha tenido el liberalismo democrático en su sentido de representación territorial, que hay algo que escapa al liberalismo y eso que escapa está generando un escenario que la forma como quiero describirlo es como un escenario posliberal, donde tenemos todavía los partidos ante los cuales somos cada vez más incrédulos, en países como México en particular. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cómo va a votar en junio o no. ¿Alguien sabe o alguien tiene ganas de votar por alguien en particular y se muere de ganas de votar por ese partido? Mucha gente va a hacer voto instrumental o va a decir no voy a votar porque me da hueva con la oferta, o va a decir voy a votar por este para que no ganen siempre los malos, o voy a votar por el que sea, o voy a colocar dónde están los 43 en la boleta o lo que queramos. Entonces, estamos buscando caminos de hacer formas de acción colectiva, formas de cambiar nuestro mundo que no siempre pasen por el canal de los partidos. En eso nos parecemos a los nuevos movimientos sociales de los años 60-70, pero nos diferenciamos porque estamos buscando nuevos instrumentos y queremos realmente la responsabilidad de aquellos que toman las posiciones de poder. Muchísimas gracias por su asistencia.